Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Le habla su pastor y amigo Luis Torres, hoy 15 de agosto 2021. Continuando con el audio de la semana, ya cerrando el estudio sobre la escatología, nos vamos a enfocar en esta oportunidad en la segunda carta a los Corintios, de Tesalonicenses, por favor, perdón. Y vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 4. Y nos vamos a enfocar en esos textos. Y antes quería pues compartir con ustedes un testimonio, una experiencia que viví cuando estaba en el seminario. Había un campamento cerca del seminario, a unos 10 cuadras aproximadamente. Había un campamento y se estaba visitando los hermanos quechuas de allá de Ecuador, que estaban residenciados aquí en Venezuela, principalmente en Caracas, en la zona de Aragua, del Barquisimeto. En todas esas partes estaban ellos y era una colonia muy grande. Y estos hermanitos quechuas indígenas fueron para el campamento, perdón, Rancho Grande. Y resulta que los oradores que ellos tenían invitados para celebrar el taller, los talleres, no pudieron estar. De modo que solicitaron los auxilios de algunos pastores de la ciudad, pero tampoco pudieron porque no estaban preparados. Después acudieron a los profesores del seminario y tampoco les fue posible. Fueron a los estudiantes del cuarto año y tampoco estaban muy atareados. Entonces ellos apelaron a los del tercer año, en los cual yo me encontraba. En esa oportunidad, bueno, yo acepté y con la condición de que yo iba a compartir aquellas cosas que ya yo había estudiado. Entonces, bueno, eh, comenzó el taller y yo comencé a explicar y a enseñar lo que me correspondía enseñar. Entonces, en una de esas tardes se me acercó el cacique, el indio mayor de todos ellos, el que gobernaba, y se me acercó con su hija y su esposa y compartieron conmigo un caso increíble, ¿no? Eh, yo le escuchaba atentamente, ellos me decían y me presentaban a su niña muy nerviosa, de que ella tenía un temor terrible, que no podía bañarse sola ni estar sola en el cuarto, porque le había penetrado tanto la enseñanza de que el Señor podía venir en cualquier momento y ella tenía el temor de que se iba a quedar. Y entonces eso la abrumaba tanto que no le dejaba ni paz ni tranquilidad al respecto. Bueno, entonces yo apelé precisamente a este texto y eso fue lo que los ayudó a ella, a la niña, una jovencita de como 14 años, 15 años, y a sus padres y a toda la comunidad indígena que estaba allí, muy nerviosa, muy preocupada. Algo parecido estaba la iglesia de Tesalónica. Por un lado, ellos pensaban que los que habían muerto en Cristo Jesús no iban a resucitar cuando viniera el Señor. Ellos esperaban la venida del Señor de una manera inminente, cualquier momentito, así como los dispensacionalistas lo están esperando en este momento. En cualquier momento puede aparecer. Resulta que Pablo escribe esta carta con el propósito de corregir esa mala interpretación. Y por eso acude a las escrituras y les explica qué es lo que yo quiero explicarle a ustedes en esta mañana, en este día. Y la idea central, pues, el principio que domina todo este texto, es que es la petición que Pablo le hace a los hermanos, que no se dejen mover de su manera de pensar en cuanto a la cercanía de la venida del Señor. Ya él le había hablado anteriormente con claridad, pero parece ser que esto no se había fijado en su mente y en su corazón. Y eso le provocó toda la problemática que estaban teniendo, así como les compartí lo de esta familia indígena aquí en Venezuela. Ahora, yo como pastor suyo de ustedes,
les pido a cada uno de ustedes igual la misma petición que le hizo Pablo a la misma, no la petición, más bien fue una exhortación, un mandato que le dio a los hermanos de Tesalónica a que no se dejaran mover de su manera de pensar en cuanto a lo que él ya le había enseñado con respecto a la cercanía de la venida del Señor. De ahí se desprenden, de ese párrafo que está allí, se desprenden algunas dos preguntas que son centrales. La primera, ¿a qué venida se refiere Pablo? Y si ustedes leen el versículo 1, se van a dar cuenta, se refiere al arrebatamiento. Veamos el versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la parusía, fíjense que dice, aparece parusía, o sea, la venida, en griego es parusía, de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra episinagoge, o sea, nuestra reunión con Él. ¿Okay? Entiéndase nuestra reunión con Él, venida del Señor y reunión con Él como un solo evento. Y entiéndase como el rapto, o entiéndase como el día del Señor, ¿ok? Que es un mismo acontecimiento. Y cuando nosotros estudiamos la palabra episinagoge, que en el griego, es una palabra compuesta de dos. Una preposición que llama epi, que significa arriba. Sunagoge es reunión, de donde viene la palabra sinagoga. ¿Ok? Nuestra reunión arriba con Jesucristo. Le hace Mateo 24:31, donde se va a explicar la manera, y Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que es el procedimiento. En cuanto a la cercanía del rapto, presten atención, dice aquí, no se dejen cambiar sus pensamientos. Mejor dicho, en cuanto a la cercanía del día del Señor, lo cual es la venida y reunión con Cristo Jesús, como lo hemos visto, ¿okay? Es muy enfático. No se dejen mover de su manera de pensar. Él lo va a explicar ahora. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar, una segunda pregunta, ¿verdad?, que nos cambie nuestra manera de pensar en cuanto a la cercanía de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, a saber, el día del Señor? Primero, dice el texto que no dejándonos asustar, dice en algunas versiones, ni se alarmen. Y la palabra alarmar es la misma palabra conturbéis. No os conturbéis, que aparece en Reina Valera. Es la misma palabra asustar. En el griego es troseisai. Se encuentra en voz pasiva, es un pasivo, indicando que otros están provocando el miedo. Se están dejando conturbar, se están dejando asustar. Entonces el énfasis de Pablo ahí es de prohibición. ¿Okay? Ahora que usan para asustar a los hermanos, ¿qué cosas usaban ellos para asustarlos? Bueno, número uno, dice aquí el texto, no se dejen asustar ni por espíritu. O sea, es una clara referencia a un tipo de revelación espiritual que hoy se ve mucho. El espíritu me habló, se me apareció el espíritu, vi un ángel, vi qué sé yo, tantas cosas que se le ocurren al pueblo del Señor. Y él es muy enfático aquí, ¿ok? No se dejen asustar ni por espíritu. O sea, en otras palabras, siga lo que dice Juan en su primera epístola, el capítulo 4, versículo 1. El énfasis es muy claro. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probadlo. Mire, por muy impresionante que hayan venido mucha gente a hablarme, es que el espíritu le habló, yo estoy muy claro, yo le obedezco a la palabra. La palabra me dice, no crea a todo espíritu, y por lo tanto yo no lo creo a todo espíritu. Y número 2 dice, y luego pruébalo. Y yo lo he probado, me ha tocado innumerables veces que tener que probar los espíritus. Otra manera, la número 2, por ejemplo, dice, ni por palabra.
Esto puede ser alguna expresión generalizada, ¿no? Pudiera ser un sermón, pudiera ser conversaciones, pudiera ser algún tipo de comunicación verbal, ¿ok? Charlas en cualquier momento y una conversación casual puede ser. Dije, ni por eso siquiera ustedes se dejen estar asustando en cuanto a la cercanía de la venida del Señor, ¿ok? Número 3. Ni por carta como si fuera de parte de Pablo, de Silvano y Timoteo. ¿Ok? Ni siquiera por una carta, porque la carta que dice Pablo, no. Eso eran los medios que usaban para aquel entonces para asustar a la gente, para conturbarla, como dice ahí, para alarmarla. Ahora, ¿cuál es el mandato? No os conturbéis. Ese es el mandato. ¿Ok? O no os alarméis. ¿Ok? O no os asustéis. Y ese es el mandato. No se dejen asustar ni por ninguna de esas vías. Por ninguna de esas vías. ¿Ok? Ahora él va a explicar con especificidad en relación a esto, ¿no? Dice, ya vimos en la pregunta número 2, ¿cómo podemos evitar que nos cambien de manera de pensar en cuanto a la cercanía de la venida del Señor? Primero, dijimos, como acabamos de estudiar, no dejemos asustarnos. ¿Ok? Segundo, no dejándonos engañar. El modo subjuntivo de este verbo nos indica prohibición. Está prohibido dejarse engañar. En ninguna manera, dice el texto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por ninguna otra manera que pueda existir. No debemos dejarnos engañar. Eso es un mandato, una prohibición. En otras palabras, dense cuenta, dice, deben cumplirse a lo menos dos condiciones. Y inicia el texto, el porqué, ¿okay? Con la palabra joti, ean. Joti puede traducirse como por qué, tal como lo hace Reina Varela, la Biblia de las Américas, la NBI, también puede traducirse pues, como lo hace Dios habla hoy. De todas maneras, va a argumentar por la cual no debemos dejarnos engañar, ¿ok? El ean es una condición. Y esta condición indica que para que pueda venir el Señor, présteme atención, para que pueda venir el Señor, antes sí y solo sí tiene que venir primero la apostasía. ¿Okay? La apostasía puede traducirse una revuelta, una rebelión o simplemente apostasía, o sea, separación, ponerse a un lado, ¿ve? Separarse del camino de la verdad. Y también la otra condición es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo, presten atención ahí, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto sucederá, como les he enfatizado muchas veces, a la mitad de la semana. Tanto la rebelión o la apostasía como el emular a Dios, aquí es donde muchos tribulaciones te dicen que el Señor viene a la mitad, porque como se manifiesta ahí la apostasía y ahí se manifiesta el hijo de pecado, pero resulta que la rebelión dura 3 años y medio. Ahora, consideremos algunas cosas importantes. Por ejemplo, el templo de Dios debe estar construido para que Él se pueda sentar en el templo y hacerse pasar por Dios, ¿cierto? Y en el día de hoy no hay ningún templo que construido. Se tienen todos los preparativos. Segundo, el disparador de la apostasía va a ser el 666. El que no se deje marcar para será destruido. Y aquí es donde muchos van a brincar la talanquera. Por supuesto, quien quiere morir, quien quiere dejarse matar, ¿verdad? Así que les ruego, hermano, tanto como lo hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, no se dejen asustar ni se dejen engañar. Recuerden, Mateo 24, 30 y 31, es muy claro. El versículo 30 habla de la venida y el 31 habla de cómo será nuestra reunión con Él. Y eso es después de la gran tribulación. Estamos claros, ya eso lo he dicho muchas veces. Así que queda prohibido dejarse engañar. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga, me los guarde y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amigo, arrepiéntete, busca del Señor. Hermano, guarda esta tu palabra, que es del Señor para ti.